Listo, ya está grabando. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer son de la parte de, más que todo, de refracción, que son los más dificilitos, pero verá que son todos los mismos. Dice así, al finalizar la serie de óperas de Wagner, que lleva el título del Anillo de los Nibelungos, Brunilda quita el anillo de oro del cadáver de Sigfrido y lo arroja al río Rin, donde se va al fondo. Si se supone que el anillo es suficientemente pequeño en comparación con la profundidad del río como para considerarlo un punto, y que el río Rin tiene 10 metros de profundidad en la parte en la que cae la joya, ¿cuál es el área del círculo más grande en la superficie del agua que podrá llegar luz emitida por el anillo y salir del agua? ¿De acuerdo? Sacamos un dibujo. Ahí está el agua y el anillo de oro anda por acá. Es un anillo muy pequeñito, dice que es una fuente puntual y nos están preguntando, este, ¿en qué momento se puede llegar a ver un anillo? Bueno, se puede ver un círculo arriba. ¿Y cuál es ese círculo que se puede llegar a ver? O sea, el anillo está emitiendo luz. O sea, es un anillo mágico que emite luz. Y este es el anillo más grande que se puede llegar a ver de acá. ¿Por qué es que es el anillo más grande que se puede ver de acá? Por la reflexión interna total. Acuérdense que va a llegar a un punto en el que mientras más grande sea esto, los rayos de luz cada vez más van a ser Mm, cercanos a la interfase. O sea, el anillo más grande que vamos a poder ver es justamente cuando ya estamos en la interfase. ¿De acuerdo? ok. O sea, si esto es la normal, vamos a hacer un ángulo refractado de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a buscar es el ángulo crítico acá. Esto no es lo que nos preguntan, pero es lo que vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque ángulos más pequeñitos todavía se va a ver el círculo acá. Ángulos más grandes ya no se va a ver el círculo. O sea, ese es el círculo más grande que se pueda proyectar en la superficie del agua por el anillo mágico. ¿De acuerdo? El anillo de los nivelungos es un anillo mágico muy, muy parecido al anillo del Señor de los Anillos. Sin embargo, este anillo lo que genera era mucha codicia en los portadores, ¿de acuerdo? Pero no tenía como el poder que tenía el Señor de los Anillos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a primero buscar el ángulo crítico. ¿Por qué nos preguntan esto? Porque nos están preguntando esta área. Nos están preguntando el área que se va a formar acá. Para ello, primero ocupo conocer ese ángulo crítico. Si conozco ese ángulo crítico, conozco también este porque es el mismo ángulo. Por lo tanto, puedo tener este ángulo acá y por lo tanto puedo tener el área del cono que está acá. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser la estrategia. ¿De acuerdo? O sea, el ángulo que está aquí es el mismo ángulo que está aquí. Y es el Eso ángulo es, crítico. creo que Ajá. eso funciona, digamos, por los triángulos, por la ley esta de los triángulos, ¿cómo se llama? Eh, Eh, ya, si usted tiene dos rectas paralelas y aquí tiene un ángulo, entonces este ángulo va a ser el mismo que viene por acá. Y también va a ser el mismo que viene por acá. No recuerdo el nombre. Este, este con este se llaman complementarios, pero el de las transversales no recuerdo el nombre. Es el ángulo de la transversal. Este que está aquí es el mismo que está aquí. Es la misma apertura. Porque son triángulos, o sea, si uno cierra triángulos, ahí van a salir triángulos semejantes. Y por criterios de ángulos son el mismo.
¿De acuerdo? O sea, esa es la idea, que el ángulo sea el mismo. Vamos a buscar que sea el ángulo crítico porque es el ángulo que nos va a dar el anillo más grande que si acaso se pueda ver. En realidad ya el ángulo crítico ya no se va a ver, pero un pelito antes de eso sí se ve. Un pelito después no se ve. Entonces, recordamos, pasamos del agua al aire. Entonces, empezamos con la ley de Snell. El n de incidente, que es el n del agua, voy a ponerle n del H2O, más fácil. Por el seno, venimos por acá y encontramos que es el ángulo crítico. Seno del ángulo crítico, vamos a pasar al aire, el n del aire, que ese es 1, por el seno del ángulo que hace con el aire. Bueno, el ángulo que hace la normal con el haz refractado. Y el haz refractado hace un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? El n del agua por el seno del ángulo crítico, uy, ¿por qué lo pongo su índice? Es igual al n del aire, que esto es 1, por el seno de 90, que también es 1. Ahora muy bien, el n del agua, si mi memoria no falla, anda por 1.33. Déjenme un segundito para buscarlo en el libro. Solamente un segundo, 1.33 o 1.333, dependiendo de qué libro lea uno. Estoy casi seguro que es ese. Dame un segundo porque esto uno lo busca en una tabla. Cualquier cosa en el examen yo lo proveo, sí, 1.333. Entonces, el n del agua sí era 1.333. Entonces, el seno del ángulo crítico es igual a 1 sobre 1.333. Esto es lo mismo que el ángulo crítico va a ser igual al seno inverso de 1.333, 1 sobre 1.333. Asegúrense de que la calculadora quede o sea, en la unidad apropiada. Si estamos trabajando en radianes, y si estamos trabajando en grados, se ponen grados. No hagan mezclas de grados y radianes. En mi caso voy a trabajar en grados, no voy a trabajar en radianes. Esto es 48.6 grados. Ese es el ángulo crítico. Nos están preguntando por el anillo que se vaya a formar. Como yo ya les dije, conociendo el ángulo crítico, es también el anillo, el ángulo que hace el eje del cono con este de acá, con el haz, con el haz del anillo. ¿De acuerdo? Ok. Se sabe que aquí hay 10 metros de profundidad. Lo dice el problema. El río Ring tiene 10 metros de profundidad. Ahora muy bien. Voy a volver a dibujar eso. Este triángulo acá. Aquí tenemos el ángulo crítico. Aquí tenemos la profundidad H. Y aquí tenemos arribita el radio del anillo. ¿Lo ven? De acá a acá, lo que hay es el radio del círculo. Perdón, dije el radio del anillo, es el radio del círculo. Yo tengo el ángulo crítico y tengo el H. De ahí, recordando que R, que es el cateto opuesto, esto es igual a, perdón, R sobre el cateto, que es el cateto opuesto, sobre H, que es el cateto adyacente, esto es igual a la tangente del ángulo crítico. R es igual a H por tangente. Por lo tanto, el radio del
disco que se forma ahí va a ser igual a H, que son 10 metros de profundidad, por tangente de 48.6 grados. Entonces el radio tiene que ser igual a 10 tangente de 48.6. Esto es 11.34 metros. No es lo que nos están preguntando el área del disco que se forma en el agua, producto de la emisión de la luz mágica del anillo. ¿De acuerdo? Entonces el área, recordemos que es pi por r cuadrado. Los dos grupos me preguntaron varias veces el área de un círculo. Eso no deberían de preguntarlo. Eso es un conocimiento completamente básico del curso. No se les puede olvidar jamás ni la circunferencia ni el área de cosas básicas. Bueno, en las circunferencias del círculo, pero el área de cosas básicas como un círculo también no se les puede olvidar. Entonces, pi por el radio al cuadrado. En mi caso dice que da 404.2 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Vean que era un problema sencillo, pero lo único que hay que hacer es identificar cada parte. Tenemos un anillo sumergido que se considera un punto, va a estar emitiendo luz y nos dice que esa luz emitida va a llegar a la superficie del agua y va a formar un disco. Nos están preguntando el disco más grande que se puede formar, ¿de acuerdo? Y ese disco se da cuando tenemos el ángulo crítico. Cada vez que nos pregunten un extremo, o sea, un caso extremo es cuando se tiene que dar con el ángulo crítico. Siempre y cuando estemos pasando de un índice de refracción grande, un medio muy denso a un medio poco denso. El agua es más denso que el aire. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Los problemas de reflexión y refracción son muy fáciles. No hay la gran cosa que ponerle. Nada más es de hacer muchos ejercicios. Vamos con el 3321. Por cierto, estos ejercicios son del CIRS, 12ª edición. Un rayo de luz viaja por un cubo de vidrio que está totalmente sumergido en agua. Usted descubre que si el rayo incide sobre la interfaz vidrio-agua a un ángulo mayor de 48.7 grados con respecto a lo normal, ninguna luz se refracta sobre el agua. O sea, nos están dando aquí el ángulo crítico. ¿Cuál es el índice de refracción del vidrio? No se vale buscarlo en el libro. De una vez se los digo. Se vale buscar el del agua, pero no se vale buscar el del vidrio. Entonces nos dicen que aquí hay un cubito. Esta parte es vidrio. Aquí es agua. Nos están diciendo que un haz de luz que incide sobre la interfaz vidrio-agua a 48.7 grados respecto a la normal, dice que no se refracta ninguna luz en el agua. ¿Eso qué quiere decir? Ya aquí ya no hay refracción, solamente reflexión interna total. Voy a tomar este como el ángulo crítico. O sea, que al menos todavía aquí va a haber 90 grados. ¿De acuerdo? El N del agua ya sabemos que es 1.33. 3. Entonces nos están dando aquí el ángulo crítico. El cita crítico es 48.7 grados. Y nos están preguntando por el N del vidrio. Entonces uno empieza. El N del vidrio por el seno del ángulo crítico, porque es por aquí venimos, o sea, venimos del vidrio, ponemos el ángulo que está haciendo en el vidrio, es igual a el N del agua
por el seno de 90 grados. Seno de 90 grados, esto es 1. ¿Esto qué quiere decir? El n del vidrio es igual al n del agua dividido entre el seno del ángulo crítico. Recordemos que el n del vidrio tiene que ser mayor al n del agua. Si eso no pasara, si su respuesta les da menor, algo hicieron mal a medio camino. Dado que el seno es menor a 1, entonces voy a esperar perfectamente que el n del vidrio sea mayor que el n del agua. ¿Cuánto era el ángulo? 48.7. Muy bien. Dice que el n del vidrio es 1.774 por cualquier cosa. Según el libro, el n tradicional del vidrio anda por 1.52, pero dice que hay varias clases de vidrio. Entonces, de ahí este debe ser un vidrio muy especial que tiene un n más grande todavía. ¿De acuerdo? ¿Ven por qué yo les digo que no tengan que buscarlo en el libro? Pero ven que los problemas son sencillos, no se complican mucho. Vamos a hacer uno más complicadito. Un tanque cilíndrico horizontal de 2.2 metros de diámetro está lleno de agua hasta la mitad. El espacio sobre el agua se encuentra lleno de un gas presurizado con índice de refracción desconocido. Un equipo emisor de luz de un láser pequeño se mueve a lo largo del fondo curviado del agua y lanza un rayo hacia el centro de la superficie del agua. Ver la figura. Usted observa que cuando el láser ha recorrido una distancia S de 1,9 metros o más, medida a lo largo de la superficie del agua, desde el punto más bajo del agua la luz no pasa el gas. ¿Cuál es el índice de refracción del gas? ¿Cuánto tiempo tarda el haz de luz en viajar del equipo emisor al borde del tanque cuando el S es mayor a 1,9 y cuando el S es menor a 1,9 metros? ¿De acuerdo? Aquí tenemos una gráfica. Nos dicen que cuando el S, que es la longitud de arco, alcanzó 1,09 metros, ya no se observa el paso de la luz sobre el gas. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros hiciéramos aquí la normal, porque esa es la interfase gas-agua, el haz de luz se viene por acá, a 90 grados. ¿De acuerdo? Y más allá de eso, ya ni siquiera pasa luz hacia el gas. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo primero es que hay que encontrar el ángulo crítico. Entonces, el ángulo crítico es lo primero que hay que encontrar. Para ello cierro acá y esto es una sección de círculo. Igual que en física 1, uno dice que el S es igual al radio por el ángulo. ¿Cuánto es el radio de esta cosa? No dan el radio. Interesante. No es el fin del mundo. No se preocupen, el radio no se necesita. Ok, ya sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, ya sabemos que el S es igual a R por zeta. Vamos a tomar entonces que el S0 va a ser igual al R con el ángulo zeta crítico, donde S0 va a ser igual a 1,09 metros. Este vale para todo. O sea, estoy tomando un caso particular de este. ¿De acuerdo? O sea, ya le estoy poniendo la etiqueta. Ahora muy bien, esto es para este ángulo zeta crítico.
Ahora vamos con el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, recordemos que 90 grados es igual a pi medios radianes. Vamos ahora a tomar esta longitud de arco. A este le voy a llamar S2. No, S1. Ya tomé S0, ahora voy a tomar S1. Entonces, S1 va a ser igual a el radio por pi medios radianes. ¿De acuerdo? Ya veremos por qué es que tomo esto. Sí, creo que sí se necesita. Un rato y no se necesita. Bueno, vamos por la ley de Snell. La ley de Snell nos dice que el N del agua por el seno de que hace con el agua y la normal, bueno, la normal y el haz de luz, en este caso es el ángulo crítico, es igual al N del gas, que es un gas desconocido, por el seno del ángulo que está ahí. En este caso son 90 grados. Esto se hace 1. Ahora muy bien, ¿cómo encontramos el ángulo crítico? ¿No dice en el radio? Ah, dan el diámetro. Sí, 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 sí lo daban al puro inicio. Entonces no vamos a ocupar lo que quería. Sí, lo que quería hacer era otra cosa, pero no sabía cómo entrarle. Me iba a pasar. O sea, pensé que le podía entrar por una parte, pero al final no se le puede entrar por ahí. Nos dan el diámetro. Ok, no es problema. Ya nos dan el diámetro. Ok, vamos de nuevo con el ángulo. Entonces, el ángulo crítico, como no lo tenemos, esto va a ser S0, que sí lo tenemos, entre el radio. Pero el radio es la mitad del diámetro. Ya es la mitad de 2.2, o sea, 1.1. Ok, entonces el ángulo nos lo van a dar en radianes en este caso. Esto sería 1.09 entre 1.10. Esto sería mejor que lo dejemos así de momento y lo metamos así a la calculadora, porque aquí van a venir muchos decimales y al rato sería mejor por cualquier cosa meterlo todo en la calculadora así como está y pasar la calculadora a radianes por cualquier cosa. El N del gas, que es lo que nos están preguntando, es igual al N del agua por seno del ángulo crítico. Esto va a ser 1.333 por seno en radianes de 1.09 entre 1.10. Voy a pasar la cálculo de radianes por cualquier cosa porque cuando, cuando da tan cercano a 1 y uno le corta tanto decimal puede meterle mucho error. Dice que el N del gas es 1.115. Ya eso sería todo. Ahora vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tarda el haz de luz en viajar del equipo emisor al borde del tanque cuando el S es mayor a 1,09? O sea, cuando estamos por este lado.
y cuando S es menor a 1,09, cuando estamos por acá. Si estamos por acá, el haz de luz viene por aquí y se refleja. Esta distancia es R, esta distancia es R. Por lo tanto, el haz de luz tiene que recorrer una distancia de R. ¿De acuerdo? Si el haz de luz anda por acá, este sí se puede refractar. Y anda por ahí y recorre una distancia de R más R. Nuevamente recorre la misma distancia. ¿De acuerdo? Entonces, uno, de ahí, en ambos casos, tarda lo mismo. No importa si estaba antes o después, va a tardar lo mismo. Así que solo lo voy a hacer una vez. Recordamos que C, la rapidez de la luz en el vacío, va a ser igual entonces a lo que recorre, en este caso recorre 2R entre el tiempo. Entonces el tiempo de recorrido es igual a 2R, en ambos casos sigue siendo 2R entre C. O sea, recorre el diámetro. 2,20 metros dividido entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Vean que va a tardar prácticamente nada en recorrer eso. 2,2 entre 3 por 10 a la 8. 7,333 por 10 a la menos 9 segundos. O 7,333 nanosegundos. O sea, no le toma prácticamente nada, menos de 8 nanosegundos. ¿De acuerdo? En ambos casos recorre lo mismo. La luz no tiene por qué haber diferencia de caminos porque en ambos casos recorrió lo mismo. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, este era el último ejercicio que yo tenía planeado. Si tienen algún otro ejercicio que quieran ver antes de que nos vayamos. Por mi parte, no. De su parte no. Ok. Bueno, lo otro que yo quería hacer, pero eso es solamente para la gente de reposición del segundo parcial, era la parte de ondas. Ver las fórmulas que no habíamos terminado de ver en clase, pero son solamente fórmula, o sea, un caso y la fórmula, y el otro caso y la fórmula, y son prácticamente la misma cosa. Entonces, voy a parar la llamada para que queden dos videos separados. ¿Les parece? Sí. Ok, Ok, gracias. ok. Entonces, cancelemos y ya entro al siguiente video.